deseo hacerte un par de preguntas acerca de tus libros. La carta ya está publicado. Mi primera pregunta, entre Microdosis y Exilio Topanga, fue como si hicieras como si buscaras dos estilos diferentes de poesía. En la carta has buscado explorar otra manera de escribir. Bueno, agradezco mucho que tengas esa consideración, porque efectivamente tanto en Exilio Topanga como en Microdosis, en los dos poemarios busqué otra voz distinta a la de mis canciones. Intentaba encontrar un vehículo a través de la poesía y de la literatura, un vehículo para expresarme y encontrar una vía distinta, ¿no? Y este libro, claro, es un libro que no es de poesía, es un libro de correspondencia. Entonces la forma en la que me expreso he intentado que sea una forma, por un lado literaria, por otro lado correcta y por otro lado quizás en algunos aspectos hasta periodística. Creo que cada vez que te planteas escribir y te enfrentas al folio en blanco es muy demandante y es algo que muy exigente. Entonces, bueno, la verdad es que lo he disfrutado mucho y me alegra además saber que la gente que está leyendo el libro lo está disfrutando también. Muy bien, por otro lado, mi siguiente pregunta. Muy bien. Si en Microdosis, lo que leo, sería como un trabajo más introspectivo. Enrique Bunbury, hablando de Enrique Bunbury. ¿Cómo es ahora escribir interactuando con toda esa gente que te sigue y que te admira, que quizás tengas que escribir viendo las cosas desde la óptica de otra persona? Gracias. Bueno, sí, es interesante porque Exilio Topanga era una mirada exterior al mundo y sobre todo a la ciudad en la que vivo, en Los Ángeles, cómo cambiaba el barrio, cómo cambiaba ciertas cosas, ¿no? Y Microdosis era una mirada más al interior. Y efectivamente en la carta tengo que atender a las preguntas de la gente, a las curiosidades de la gente y entender las distintas posiciones del público. Y en alguna ocasión he intentado incluso contraponer opiniones totalmente contrarias. Gente que veía pues determinada parte de mi carrera, determinada cosa que yo había dicho de una manera, y gente que la veía de forma totalmente opuesta. Y he intentado explicarme, he intentado dar con una mejora de mi discurso para hacerme entender mejor. No sé si lo he conseguido, pero lo he intentado, por lo menos. A tu derecha, César Muñoz, de la revista Proceso. Hola, César. Hola, ¿qué tal? Son dos preguntas englobadas a revalorizar lo que es nuestra cultura latina y lo que es nuestro idioma español. Se dice que se viven los mejores momentos de la música latina, no precisamente en el rock, son los tiempos de Rosalía, de Zetangana, en México, de Peso Pluma. ¿Tú ves ese gran momento en español? A lo mejor, a pesar de nosotros, no es del rock. Bueno, es una pregunta interesante la que realizas. Yo creo que, aunque hay una serie de artistas latinos que están teniendo un éxito arrollador a nivel global, eso no implica para que este también sea el momento de otros artistas que no tienen tantísimo éxito. Es el tiempo que les ha tocado vivir y es el tiempo en el que se están expresando. Y hay música fascinante en todos los géneros. Has citado, creo que casi todos eran de género urbano, aunque creo que Tangana y Rosalía tienen sus particularidades. Pero también hay muchos artistas que están teniendo un éxito global maravilloso, desde
revisión del folclore y pienso en Natalia, pienso en Silvana, pienso en Mon Laferte, y pensar que este es el tiempo de Tangana y no es el tiempo de Natalia me parece que no es cierto. Y también hay muchos artistas en toda la región dentro del género Latin Alternative o rock en español o como lo queramos llamar, que están haciendo grandes discos, ¿no? Pienso que los discos que nos ha ofrecido León, Larregui, Zoé, pienso el último disco de Austin TV es fantástico, pienso en grupos como Babasónicos o como Conociendo Rusia en Argentina. Todo eso está ocurriendo hoy en los 2020. Entonces, cuando hacemos un panorama de lo que ocurre el día de hoy, mirar solo los discos más vendidos es quedarnos con una porción que no es la definición total del panorama, es solo una parcela. Entonces, bienvenida a esa parcela, pero también hay que atender a otras. Y en el lado de las letras, cómo saltar hacia las siguientes generaciones, siendo herederos de Cervantes, hacia, pues vamos, unas letras más finas, y con este libro de la carta, bueno, también hace una analogía a la carta del tema de los héroes. Bueno, el tema de los textos de las canciones es un tema apasionante, ¿no? Y hay gente que escribe canciones estupendas con un gran contenido poético en todos los géneros, ¿no? La salsa era un género en el que, bueno, lo que se buscaba era la interacción sensual con la pareja, hasta que llegó Rubén Blades y luego revolucionó totalmente el género y empezó a hablar desde un contexto de la salsa social, ¿no? Por supuesto que en el rock and roll apareció Elvis Presley, Little Richard, hablando de cosas estrictamente sexuales y tuvo que aparecer alguien como Bob Dylan para darle contenido literario al rock and roll. Entonces creo que todo es posible en todos los géneros y en todas las lenguas, obviamente. Y no es necesario que una cosa sea la única vía, ¿no? Yo no le pediría a todos los artistas que fueran estrictamente literarios. Creo que está bien que haya algunos que simplemente nos entretengan y nos hagan bailar, ¿no? Cada uno elige un poco su terreno, el terreno en el que se siente más cómodo. Muchas gracias. A ti. Maestro, buenas tardes. Aquí abajo a la izquierda. Hola. Hola. Luis Ángel Marín de @FM. Bienvenido a México. Y salud. Gracias. Salud. Estamos viviendo una época digital de inmediatez, pero a muchos nos tocó vivir los 80, vivir los 90. Tú, como parte de esta industria, ¿qué añoras de esa época, 80, 90? ¿Qué añoras en cuanto a la industria? Contacto con fans, el tema de grabaciones, etcétera. ¿Qué añora Enrique Bunbury de esa época? Bueno, hay cosas buenas en todas las épocas. Los 80 y los 90 fueron una época muy buena a nivel general. Creo que los 2000 tienen sus pros y sus contras. Y igual que los 80 y los 90, pero si hay algo que me parece más preocupante en los 2000 es la obsesión de una nueva generación en torno a la tecnología, ¿no? El pensar que la tecnología es buena per se y que todo avance tecnológico nos lleva a un lugar mejor, sin ningún tipo de reflexión. Eso es algo que creo que merece un debate y una reflexión más profunda. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, los conciertos en los 90, un concierto sin teléfonos,
entre el público, eso es gloria pura. Eso es lo mejor. Para el que no haya estado en los 90, no tenéis ni idea de lo que era un concierto, la belleza del público entregado a la escucha y al disfrute de la música en sí, sin tener que preocuparse de grabar para enseñárselo a su prima o grabar para subirlo a internet o grabar para nada. Eso, si pudiera hacer así, que se volviera a los conciertos de esa manera, lo haría inmediatamente. Muchas gracias. Mi segunda y última pregunta. Muchas de las bandas de rock que están tocando ahora en México y en otros países de Latinoamérica crecieron escuchando tu música. ¿Te ha tocado escuchar a algún artista, alguna banda, en algún fragmento de canción que digas, esto me suena a algo que pude haber hecho yo o algo que hicimos en algún tiempo?